Hola, soy Miguel Toledano y en este vídeo voy a contarles cómo se construyó en el año 2010 el túnel de ferrocarril de alta velocidad que une en la actualidad las estaciones de Chamartín y Atocha de Madrid. El guión que seguiremos será el siguiente. Primero presentaremos el trazado, luego el pilotaje y la construcción del pozo de ataque, después el montaje de la tuneladora, la maquinaria auxiliar necesaria y por último el procedimiento de construcción y el acabado del túnel. El túnel comienza en la estación de Chamartín, discurre por la parte final de la Castellana, avanza hacia la calle Serrano y toma la calle Alfonso XII hasta llegar a la estación de Atocha. El tramo Atocha-Chamartín tiene una longitud de 7,3 kilómetros, de los cuales 6,9 discurren soterrados. Trabajo de soterramiento para el cual se empleó una tuneladora, la llamada Gran Vía. El inicio de la excavación es bastante superficial para poder salvar la línea 9 de metro, que va siendo cada vez más profundo hasta alcanzar los 20 metros en los primeros 500 metros de excavación, con una montera máxima de 48 metros. A lo largo del recorrido se instalaron unas salidas de emergencia. Se situaron una en Chamartín, en el arranque del túnel, 3 alrededor del paseo de la Castellana, otras 3 salidas en la calle Serrano, aprovechando los aparcamientos que se estaban construyendo simultáneamente, y una última ya muy próxima a la estación de Atocha. También se instalaron 3 pozos de ventilación, como vemos en la imagen. Para realizar un túnel urbano, el procedimiento es distinto al de un túnel en campo abierto, ya que lo que queremos salvar no es una montaña o un desnivel, sino edificios que se encuentran en su mayor parte en un plano casi horizontal, por lo que tenemos que comenzar el túnel por debajo del plano del suelo, de tal manera que nuestro plano de trabajo no interferirá apenas con la ciudad. Para ello debemos comenzar con un pilotaje para construir el pozo de ataque. Aquí tenemos una vista del conjunto del pilotaje y del pozo de ataque. En esta otra imagen vemos con detalle el pilotaje. A continuación vemos el gunitado en las paredes del pozo, que servirán para evitar desprendimientos y con ellos aumentar la seguridad en obra. La imagen que vemos a continuación nos muestra los planos de montaje de la tuneladora, con varias secciones transversales y longitudinales. La tuneladora encargada de las obras, bautizada con el nombre de Gran Vía, es del tipo EPB, Earth Pressure Balance, o lo que es lo mismo, escudo de presión de tierras, del fabricante alemán Herrenknecht. Tiene un diámetro de excavación de 11,5 metros y un diámetro interior de 10,4 metros. Un peso total de 2.200 toneladas. La tuneladora se monta in situ, debido a sus grandes dimensiones. Suele tener entre 100 y 150 metros de longitud. La velocidad media de avance fue de 25 metros al día, alcanzando en algunos momentos de la obra los 50 metros al día. La cabeza devastadora consta de anillo de empuje, rueda de corte, cabeza de penetración y de varias secciones auxiliares, entre 4 y 6, donde se aloja todo el material necesario para el recubrimiento del túnel y los servicios necesarios para su funcionamiento, como el de energía eléctrica, aire comprimido, etc., además de sistemas de seguridad con cabinas de protección para los operarios. El montaje de la tuneladora se realiza con ayuda de grandes grúas, algunas fijas y otras móviles que son llamadas para realizar trabajos puntuales. Estas grúas tienen capacidad de movimiento en todas direcciones y pequeños desplazamientos. El primer elemento de la tuneladora es la cabeza de penetración, dotada de elementos cortantes que trituran el material mediante el giro de la misma con ayuda de puntas devastadoras. Tiene un diámetro de unos 11,5 metros. En esta vista del frente de la tuneladora se aprecian las grandes dimensiones. Los elementos devastadores son diferentes según el material que se vaya a atacar, ya sea arena, arcilla,
piedra suelta, roca, etc. Los elementos devastadores se colocan en diferentes posiciones a lo ancho de toda la cara frontal de la rueda giratoria. El material arrancado pasa por detrás del disco giratorio y es recogido por un tornillo de Arquímedes o tornillo sin fin que lo lleva al exterior de la cabeza tractora. Este material es transportado por medio de cintas transportadoras fuera del túnel y al llegar al final fuera del pozo. Una de las evacuadoras de material vierte en una fosa con forma de arco de circunferencia, de tal manera que la va llenando de un extremo a otro y a la vez se evacúa el material mediante cargadoras y con camiones se lleva al vertedero. Esta es la cabina de la cabeza de penetración, donde se aloja el maquinista y el ayudante del maquinista. El escudo de presión de tierras, con la cabeza de corte girando, va arrancando el terreno, desmenuzándolo y por lo tanto horadando el terreno. Para facilitar la extracción del material, se amasa el terreno inyectando una espuma. En la cabeza se alojan los elementos de tracción y empuje y de expulsión del material extraído, hasta la segunda sección de la tuneladora donde se alojan los materiales. En la parte inferior es donde se encuentra el vagón donde se deposita el material extraído para llevarlo al exterior. En la imagen vemos el detalle del final del tornillo sin fin. Ahora vamos a presentar la maquinaria auxiliar. Esto es un depósito de almacenamiento de agua para cubrir las necesidades de la obra. Estos son bombas de agua para transportar el agua hasta cualquier punto de la obra. Todo el complejo sistema de la tuneladora funciona con energía eléctrica, pues en el interior de los túneles no puede haber combustión. Es alimentado por un circuito de media tensión, 45 kV, y transformado a las tensiones de uso de los diferentes motores que componen el sistema. La potencia en conjunto es de unos 8000 kVA. Los transformadores se distribuyen a lo largo de toda la tuneladora. En esta foto se observan las cabinas de seguridad que se distribuyen a lo largo de la tuneladora y que permiten, en caso de accidente, que los operarios se protejan en su interior, donde tienen suministros de aire, agua, energía y alimentos para 7 días. Estas celdas de transformación de 45 kV a 240 voltios en monofásico o a 400 voltios en trifásico. Aquí se ubican motores para diferentes usos, como aire comprimido. Este es el cable de media tensión que se va desenrollando a medida que avanza la tuneladora dentro del túnel. Una vez desenrollado todo el cable, se procede a conectar uno nuevo para proseguir el avance. El sistema de apoyo de todos los vagones es mediante rodillo, que se soporta sobre los raíles que se van colocando al avanzar la tuneladora. Por el interior de la tuneladora circula un tren que lleva los suministros necesarios, dovelas, raíles, etc., y se llevan al exterior los materiales extraídos y de desecho. Al fondo vemos el tren que va por los raíles que se van colocando sobre el fondo del túnel, naturalmente eléctrico. Estos sistemas proporcionan aire comprimido para los sistemas hidráulicos. Ahora vamos a presentar el procedimiento de construcción. Una vez horadado el terreno, se comenzará el revestimiento del túnel mediante dovelas. Un total de 7 dovelas de hormigón armado que conforman un anillo. Cada dovela tiene una longitud de 1,8 metros y 36 centímetros de espesor. Las dovelas se almacenan en obra y se ponen en orden determinado en el tren de abastecimiento. Este tren transportará las dovelas desde el exterior hasta la cabeza devastadora, donde unas grúas puente las descargarán llevándolas hasta su lugar de colocación. La primera dovela que se coloca es la inferior, la del suelo. A continuación, las de los laterales. Y por último, la superior. Con ayuda de los gatos hidráulicos que comentaremos más adelante, se ajusta la dovela perfectamente al anillo anterior. Estas dovelas además serán atornilladas entre sí para hacer de este anillo una estructura firme. Como observamos en la fotografía,
La cabeza tiene en su perímetro unos gatos hidráulicos. Estos gatos tienen la función de encajar las dovelas y después permitir avanzar a la tuneladora apoyándose en la fila anterior de dovelas. Aquí tenemos los depósitos de bentonita, que es una arcilla de grano muy fino, coloidal, del tipo de montmorillonita, que contiene bases y hierro. Esta arcilla se utiliza como material de sellado de las dovelas, afianzando la unión de las diferentes dovelas e impermeabilizando las juntas de unión de las mismas. Se inyecta entre la dovela y el terreno la bentonita como vemos en la imagen. Cuando la cabeza de penetración ha sobrepasado el borde de las dovelas colocadas en último lugar, es cuando se inyecta la solución coloidal de bentonita. Si todos los gatos presionan por igual, la tuneladora seguiría recta, pero existen otros cilindros hidráulicos adicionales para hacer giros, subir o bajar la rueda de corte que se encuentran en el interior de la cabeza devastadora, permitiendo hacer curvas de hasta 250 metros de diámetro. Existen además unas piezas en el perímetro de la rueda de corte llamadas sobrecortadores, que permiten aumentar el diámetro de corte para facilitar el giro en curvas o para posibles atascos de la rueda de corte. Una vez colocadas las dovelas, inyectada la bentonita y pasados unos metros, se empieza a colocar el suelo del túnel, donde se colocan los raíles para los futuros trenes, que sirven a su vez para los trenes auxiliares de traída de material y retirada de residuos. Estos raíles serán construidos sobre placa de hormigón. La segunda sección de la tuneladora se va apoyando lateralmente sobre las dovelas ya colocadas. Como recordatorio de todo lo expuesto, haremos un breve resumen de los pasos a seguir en la construcción de túneles mediante tuneladora. Primero se construirá el pozo de ataque. Más tarde se montará la tuneladora. Esta tuneladora, mediante la cabeza de corte, irá arrancando material. Este material será transportado mediante el tornillo sin fin y trasladado mediante cintas transportadoras al tren auxiliar, que saldrá al exterior con el material excavado y con el material de desecho. A la vez que avanza la cabeza tractora, se irán colocando las dovelas para conformar el anillo. Posteriormente los raíles, la iluminación y todos los servicios auxiliares. Un sistema computarizado permite el guiado de la tuneladora. Cada pocos segundos se ejecuta una medición mediante un sistema láser, que permite conocer con exactitud en todo momento la posición de la máquina. En esta última imagen queríamos enseñaros la vista del túnel una vez terminados los trabajos de la tuneladora. Se aprecian las dovelas, el encaje entre ellas, la instalación de los raíles, la iluminación, el cableado eléctrico. Gracias.